Por eso les había comentado que les iba a subir el link y así lo podían comparar y relacionar con estos pilares que están dentro, ¿sí?, de la norma ISO, en la cual está ahí escrita en uno de los apuntes, y que hay que tener en cuenta en toda planificación. Así que en este caso, bueno, la normalización de la norma IRAN, ustedes por ahí la pueden buscar, está en internet, está en una de las partes, cuando especifica todas las normas que hay que tener, desarrolla un tema que es el de la seguridad, y ahí están incluidos estos puntos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ustedes pueden ampliar el tema con la norma ISO 17799. Hay una del año 2000 y después tuvieron modificaciones. Puede ser que encuentren 2000, 2005. El último número que aparece en la norma es referida al año. Bien, entonces, como les decía, vamos a tener estos trabajos así que son de teoría, y por otro lado, continuamos analizando un poco más con los diagramas de flujo de datos. Ahí ya les apareció, a ver, vamos a entrar, voy a entrar a ver. Sí, ya apareció el ejercicio. ¿Ya apareció? Profe. Perfecto, bien. Esperen que entonces lo abra yo, ahí refresco. Y lo que tienen que hacer acá es no desarrollar el ejercicio, sino lo contrario, ¿no? Tienen que analizarlo, ver qué es lo que arroja ahí la variable B. Ahí aparece el PDF y está el gráfico con el inicio. Fíjense que el diagrama, el bucle que nosotros estamos utilizando acá es el for. Se puede usar tanto el for como el while, sino que son similares. Generalmente el for lo utilizamos ¿cuándo? A ver, ¿cuándo se utiliza? En teoría, ¿cuándo se dice que se utiliza el for? Cuando sabemos, ¿no?, el número de repeticiones. Realmente sabemos que algo se tiene que repetir 20, 25 veces, 100, 1000. Ponemos ahí en la variable. ¿Se acuerdan cómo se armaba el for? Sino que tenemos la parte que es la variable. La variable inicial, digamos, el incremento. Exactamente. Y la cantidad de iteraciones que va a tener. Bien. La variable inicial es la que sirve de contador. Podemos decir que sirve de contador. Es esa precisamente, ¿sí? Después tenemos el valor inicial, del cual nosotros queremos que arranque, y el valor final, que va a ser el valor que nosotros queremos que llegue, esa variable. Generalmente vieron que le ponen i, puede ser cualquier variable. Y después, bueno, el incremento. El incremento puede ser de 1, 2, 3, el número que nosotros querramos utilizar. Y obviamente se puede reemplazar un for por un while. Siempre hay que tener en cuenta a ver cuándo nos conviene uno u otro. En este caso, miren el ejercicio, y lo que se pide acá es que ustedes encuentren el valor de B cuando sale del for. Una vez que termina el for, tienen que encontrar el valor de B cuando A, que es la variable, vieron que ahí está pidiendo que ingrese el valor, cuando el usuario ingresa el valor 5. Este programa nos va a pedir el valor 5, entonces ahí va a ser la iteración y tienen que analizar ustedes qué valor va a tomar el B. Y después, además, vayan guardando esos números que les aparece en cada uno de los cálculos hasta que salga del for. Y ahí hay un patrón. Ahí los ayudo. A ver, es algo que ustedes ven en matemática. ¿O vieron o están viendo en matemática? ¿Qué nombre toma en matemática esos valores que van sucediendo uno atrás del otro? Se van a dar cuenta que hay un patrón.
en esa secuencia. Bueno, ¿cuál es ese patrón y qué valor va a tomar B? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Se los dejo ahí, los dejo un rato para que lo piensen. Y después, bueno, si alguien lo hace en el de FD, lo puede ejecutar, si quiere lo explica, y lo vamos a seguir viendo así. Buenas noches a los que recién ingresaron, ahí estamos analizando un diagrama de flujo de datos que está en el modo. Profe, una consulta. Ese coma 1 al final es que se suma uno más, ¿no? A ver, espera que lo mire. ¿Dónde dice cómo? No, ahí son los parámetros. Sí, son los 3 parámetros que habíamos dicho recién. Ese va a ser el incremento, se va a incrementar de a 1. ¿Sí? Se va a incrementar de a 1. Ok. Y se va a ir incrementando de a 1. Ahí saquen los resultados, guarden los parciales, ¿no? Los resultados parciales, y después mirando esa secuencia, a ver qué es a lo que les llega a recordar de lo que vieron en matemática. Y bueno, en el caso que no lo hayan visto, se los digo, ¿no? Qué nombre tiene, pero lo van a ver seguro eso.
¿Y cómo van? ¿Hallaron algo? Voy por la ¿Qué mitad. valores? Bueno, bien, bien. Avísenme ustedes, cuando ya crean que por ahí lo tienen y ven qué es lo que hace, la secuencia, también el patrón, vemos ahí cuál es ese patrón que aparece. Puede ser que sea 120, profe. ¿Alguien más le dio algún valor igual, menos, más? Ahí vi que alguien preguntó algo. A ver, al llegar ahí igual, Carnevale, al llegar al igual, finaliza el del for. No, ahí no entiendo bien la pregunta. Carnevale, estás entre el 24 y 120, porque ahí estás viendo si hay uno más, ¿no? O termina antes. Ahí Zárate 120 también le dio. Y a las 5, ahí 120. Ahí está dando la secuencia Ferreira. 1, 2, 6, 24 y 120. Bien. ¿Qué representa eso? Representa el valor que va tomando I. Sí, sí. Y también Y B. claro, ahí vemos que se multiplica con el anterior, con lo que acumula en B. En el primero nos da 1, después 2, 6, 24 y 120. Siempre se multiplica por 1, por 2, por 3, ¿no? Por 4, por 5. ¿Y Oh, eso qué? ¿Lo vieron en matemática? Seguramente lo hicieron. Algún ejercicio de programación también lo habrán hecho. Son uno de los que generalmente comienzan con eso. En la calculadora, a ver, espere que lo busque en la calculadora. Aparece. Ahí está, Carnevale, sí. Sucesión de geometría de los factoriales. Todos profesor de matemática, algo parecido. Sí, aparece con el símbolo, acá lo estoy buscando, aparece con el símbolo de admiración, ¿sí? El que cierra. Exactamente, ahí está, es el factorial, ese factorial, que comprende todos los números enteros, 1, 2, 3, 4, y es la multiplicación. Por ejemplo, si ustedes ven, este ejercicio sería 5 y el símbolo de admiración al lado. Ese quiere decir factorial de 5. Y se tienen que multiplicar todos los números del 1 hasta el 5. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. 1 por 2, ¿sí? Me da 2. Después por 3 va a ser 6. Por 4, 24. Y después el último, 24 por 5, ahí es que da el 120. ¿Está? Bien ahí que sacaron y analizaron ahí. Entonces no lo vieron en matemática. Me están diciendo que no lo vieron al factorial. Bueno, en la calculadora, por lo menos en esta, a ver, en la de Windows, aparece N, ¿sí? N y el símbolo de terminación. Y a ver,
Si me aparece acá de otra forma en el celular. Aparece también con X, ¿sí? El signo de admiración. Seguramente va a aparecer con alguna letra y el signo de admiración, el que cierra. ¿En Que es, programador está eso, profe? sí, en la avanzada, en la científica de Windows. ¿Vieron cuando ustedes eligen, si les abre la estándar? Eligen arriba a la izquierda, despliega todo, y la segunda es científica. N, y ahí aparece el signo. Y recién me fijé en la que tengo en el celular y aparece con la Tiene N, varios para elegir, con X. programador, científica. Sí, hay varios. Quizás hay. Pero en la científica aparece ya. Las calculadoras comunes, si tienen de esas, que se utilizaban manualmente fuera del celular, es uno de los botones ahí principales que está al principio. Bien, ahora, como les dije que lo del for, ¿vieron? Ahí cuando va analizando el for, ¿qué pasa con el cero? Porque el cero acá se toma en la definición, en la definición de factorial se toma que es 1. Después eso se lo puede desarrollar y se lo pueden preguntar al profesor de matemática, porque hay un análisis que hay que hacer, pero eso escapa de lo nuestro, no importa. Yo a lo que voy es, cuando A es 0, ¿qué pasa con el for? Porque por algún motivo, ahí tuvimos que inicializar una variable no en 0, fíjense en la B. ¿Qué pasa cuando es 0? Esperen que voy, mientras piensen, yo voy a abrir, a ver si lo puedo hacer, el Vale 1. DFD. ¿Por qué vale 1? El B. A ver si acá me lo muestra. Yo sí lo veo, pero no sé si lo van a ver ustedes. No importa, ahí lo voy a compartir. Porque no pasa ninguna vez por el for. No pasa nunca por el for. O sea, no tiene iteración. ¿Sí? Exactamente, no pasa nunca. Y les quiero mostrar esto, pues ustedes lo pueden hacer ahí. En un segundo que ya le comparto. Ahí se ve. Sí. ¿Sí? Este es el ejercicio. Fíjense acá, ven que hay unos 2 pies. ¿Sí? Sería paso a paso. Y que ahí me marcó en celeste el inicio. Hago un clic acá. ¿Ven que pasa a la inicialización de las variables? Se llega a ver que lo remarcó en azul, pasó de inicio y lo remarcó en azul a la inicialización. Sí, se ve. Lo lleva en vez. Sí, se ve. Hago un clic más, otra vez. Y ahí está en la A, me va a pedir la A. Y ahí me pide el valor. Bueno, esto no lo ven, no importa. Yo voy a ingresar 0. Ingreso el 0. Pongo continuar. Fíjense que va a analizar el for. Hago un paso más y miren a dónde pasa. ¿Ven? Directamente sale el B. Nunca hizo este cálculo. Por eso si nosotros inicializamos B en 0 nos va a dar mal el resultado. Por eso tenemos que tener en cuenta, en este caso, la teoría del factorial, que el 0 tiene factorial 1. Entonces ahí tenemos que poner en 1 B al inicio, porque cuando pongamos 0, ya directamente va a tomar el número 1. Y cuando es 1, va a tomar también 1, porque al yo multiplicarlo por 1, la salida me va a dar 1. Y después ahí sí arranca. Va a ser por 2 y va a mantener el 2, por 3 me va a quedar el 6, por 4 me va a quedar el 24, y por último, el 5 me va a quedar el 120. ¿Sí? Ahí lo dejo de compartir. Ahí ustedes después, ahí lo saqué.
Ustedes después pueden hacerlo, de ustedes, el mismo que hice yo ahí, que les pasé en la imagen, y hacen paso a paso con diferentes números. Y ahora, a ver, les propongo esto. Como les dije, lo del for y lo del while, que son similares, según uno lo utiliza a su comodidad, traten de hacerlo, ¿sí? ¿Cómo sería el while? Este mismo ejercicio, en vez de hacerlo con el for, con el while. Háganlo con el while. ¿Sí? ¿Se entiende? Toman este mismo ejercicio, lo mismo, pero traten de resolverlo con el while. A ver cómo lo hacen. Lo pueden hacer en DFD, en cualquier programa que ustedes lo quieran realizar. Lo que tienen que ver ahí es que cuando salga, B toma el valor correcto y acordarse del 0, que el factorial de 0 es 1. A ver cómo queda eso. Entonces, resuélvanlo de esa forma. Modifiquen este for, este ejercicio con el for, y reemplacen el for por el while. Profe, ahí nos mandó un mensaje una compañera que dice que falleció un familiar. Se llama Carlina Sotelo, la chica. Sí. Así que no se va a conectar. Está bien. Sí, sí, bueno. Bueno, justamente yo mandé un mensaje recién. Terminé de mandar el mensaje a tercero, que los tengo mañana, con prácticas, porque el director, bueno, nos avisó a nosotros y a toda la escuela, seguramente a ustedes también les llegó el mensaje, que murió una alumna de tercer año, de otra carrera, de economía era. Entonces mañana no va a haber actividad. Pero bueno, mira, justamente el mismo tema. Es terrible lo que está pasando. Sí. No sé si habrá sido por el COVID, pero bueno, igualmente lamentable. Así que, justo terminé, antes de comunicarme con ustedes, había enviado el mensaje a los de tercero porque se cancelan las actividades. ¿Les llegó el mensaje del director a ustedes? No vi. ¿No? Bueno, les va a llegar seguramente mañana de ustedes, ¿qué tienen? Matemáticas y base de datos. No, Matemáticas. no. Sistemas. ¿Hoy qué día es? Hoy lunes, mañana martes. Mañana tenemos sistema operativo con Dogliotti y después base de Dogliotti datos con Vocero. con Vocero. Está bien, seguramente les va a avisar. Le va a mandar el mensaje Sí. que envió el director, que se lo pasemos a ustedes, ¿no? En este caso a ustedes no les avisé porque no tengo los martes con ustedes. Les pasé recién el mensaje a los de tercero. Pero bueno. Bueno, a ver, sigamos. A ver cómo pueden. Yo acá hice la comparación. Ustedes mientras traten de reemplazar ese for, a ver qué vuelta le pueden dar al while. Y después decir si tenemos que utilizar el for o el while y por qué. ¿Hacemos un while que haga lo mismo que ese for, profe? Sí, sí. La idea es que funcione, que haga lo mismo, nos dé el mismo resultado, ¿no? Que sea para que nos dé la operación de factorial, ¿sí? Que podamos hallar cualquier factorial, pero sacando el for con un while. ¿Podemos usar más variables? Sí, y creo que la van a tener que usar, porque justamente el for ahí me achica una variable, porque ya la variable está dentro del mismo for, ¿no? El SI famoso o cualquier otra variable que nosotros la nombremos, pero generalmente es con I. Sí, sí, ahí van a tener que usar otra. Después, igual, fíjense que igual es para matemática, pero el factorial es solo con los números no negativos. Acá la tendremos que restringir cuando alguien quiere ingresar un -1 o números negativos, ¿no? En este caso no está contemplado, pero bueno, tengamos en cuenta que vamos a agregar o a ingresar siempre números
positivos. Hagan ustedes, me comentan y después les muestro el que hice yo de comparación. Así vemos los uno y otro paralelamente. Hace muchos años, cuando bueno, la programación recién comenzaba y había poco recurso de máquina, todo esto de tratar de utilizar las menos variables posibles y las menos operaciones posibles se tenía en cuenta. Después, en la gran cantidad, hacía que todo el programa en conjunto sea más rápido que otro, que daba el mismo resultado, sin embargo, era más lento. Pero bueno, ahora con la capacidad que tenemos de equipos y cómo avanzó, prácticamente no se nota esa diferencia. Pero siempre es tenerlo en cuenta la lógica de la programación, que se tiende a utilizar las menos operaciones posibles, llegar al mismo resultado y también menos cantidad de variables. Simplemente replicar lo anterior, ¿no, profe? Sí, tiene que ser lo mismo, pero en vez de con un for, con un while. Ok.
Ahí ahí leí, Andrada Joaquín, leí lo que habías escrito hoy. Estoy mirando lo que habían escrito. Estaba bien. ¿Sí? Ahí te había dado el resultado, el I igual a 5 y B 24 por 5, que es el 120, ¿no? Ya lo hice, profe. Después de Ferreira lo había visto. A ver, García, ¿no? García, Sí, lo profe. viví. Ahí está. ¿En qué lo hiciste? ¿A mano? Lo hice en el DFD. Bueno, ¿lo querés compartir? Bueno, Sí, a ver, compartirlo así lo vemos. ¿se ve, profe? Ahí está levantando. Vemos lo tuyo, tu imagen, ahí sí, ahí apareció. Fíjate si le podés dar el zoom ahí, exactamente, ahí está. A ver cómo quedó. Dos condiciones pusiste en el while. A ver, explícalo. A ver. Sí, declaré la A como 0, que es la variable que va a entrar. La B como estaba en el for. Y la D me va a ser de contador, porque no puedo poner la B como en el for. Así que... Esa D también acá en el DFD la podrías haber declarado arriba. Viste que te permite hasta 3. sí, sí pasa que había puesto la C, pero después me di cuenta que ya era con 3 variables, estaba bien. Está bien, está bien. A ver, ¿y cómo sigue? Ahí te pide la. Acá me pediría la A, y acá compruebo que D sea distinto de A, para que haga el ciclo. Y entraría. Y también pregunto si es distinto de 0. Que A tiene que ser distinto de 0, porque si llega a ser 0 no entra tampoco. Y al no entrar, me muestra el Mostrar, B1, ¿no? Que es claro, el mostraría, factorial de 0. sí, mostraría B1. Lo podés probar a ver con el 0, con el 1 y con el Sí. 2. Y ahí ya sabemos si funciona o no. Ahí lo pruebo con el 0. Ahí te marca 1. Perfecto. Por definición, el factorial de 0 es 1. Sí. Y lo pongo en 5, como en la otra. No, sí, poner el 1. El 1. Ahí está. El 2 y después el 5. Factorial de 2 es 2 porque 2 por 1 obviamente es 2 y ahí te tiene que dar 120. Sí. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Ahí reemplazaste el for por el while con dos condiciones dentro del while. Mientras que D sea diferente a y A sea diferente a 0. Está bien. Yo lo hice de otra manera, igual los dos están bien. Perfecto. Ahora les voy a mostrar el que comparé. Lo comparamos con el for. ¿Alguien más lo había hecho por ahí de otra forma? Es similar, pero cuando declaro el contador, digamos, el contador más 1 siempre lo conviene ponerlo al final, porque ahí, por ejemplo, la primera vez, digamos, lo hace 2. Nunca el contador, o sea, en el caso del compañero, o sea, el contador entra, digamos, está declarado como 1 y cuando entra al while ya le suma 1, o sea, están 2. O sea, B nunca se multiplica por 1. Tiene que estar al final siempre, digamos, la condición para evitar en este caso le va a funcionar, pero, digamos, en otros quizá tenga algún error. El tuyo entonces, ahí con esa variante le hiciste.
Y en el while, ¿qué condiciones? En el while le puse solo la condición de que I sea menor o igual a A. Ahí está. Sí, debe ser parecido al que hice yo. Ahora los voy a mostrar. Seguramente probaste con menor, ¿no? Siempre uno tiene la tendencia a menor a y te faltó un ciclo. No, ya lo tenía. Directamente le hiciste menor o igual a, bueno, perfecto. Sí. Perfecto, es el que va a dar justo. Siempre vieron que ahí hay, hasta no probarlo, a veces uno se confunde y dice, bueno, entra el ciclo o se repite otra vez, siempre falta uno o me sobra uno. Es como con la inicialización de la variable, porque a veces Exactamente. lo ponían 0 y entonces en ese caso, digamos, sería menor. Pero Exactamente. Es como, claro, es como vos qué número le pongas a la variable inicial. Bien, les muestro este que pienso que es similar al tuyo. Ahí les voy a... Y ya que está, yo lo puse acá en el Word, así lo comparamos uno con otro. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Van a empezar a verlo. Así achico esto. Bueno, ahí sí, porque está al final. Bueno, fíjense acá lo que decíamos. Yo agregué la variable C, que podía ser C o conta, que es la que me va... Acá no se ve, pero acá dice +1. Acá dice +1. Y lo que voy a comparar para ingresar al while es el conta, ¿sí? Que sea menor o igual a, que es el número que nos pide, el único número que nos pide para ingresar. Y por eso lo puse al lado del for. ¿Cuál tiene menos variables y menos operaciones? El for, profe. El for, ¿no? Ahí lo que vamos en la teoría que les comenté, siempre se apunta a utilizar la menor cantidad de recursos posibles en el equipo, ¿no? Que el programa utilice la menor cantidad de recursos posible. Bueno, esta es una forma, acá simplificada, que haríamos un cálculo menos en la iteración del for, más allá que acá por sí mismo ya el for está sumando 1. Este conta de acá me reemplazaría, ¿sí? Este 1 de acá, que se va a ir incrementando de 1 en 1, el i. Y bueno, y también declaro una variable menos. Fíjense, acá solamente declaro la a y la b en el for. Y acá tuve que utilizar otra, no me queda otra que utilizar una más para reemplazar esta parte del for. En sí, cualquier ejercicio se puede hacer con un for o con un while. A veces se nos complica más con uno o con otro. Por eso tenemos que buscar cuál es el más conveniente para el ejercicio que estamos realizando. Y bien, funciona el de la izquierda, que es con el while, funciona tal cual como lo hizo ahí García recién, hizo con el 0 inclusive, y después una vez que funciona con el 0, con el 1, el resto ya con el 5, que es del 120. Después ustedes pruébenlo, fíjense cómo ya a los pocos números de tomar los valores, factorial, por ejemplo, de 20, que un número parece pequeño, van a ver el número que les da. Se incrementa, ¿no? Porque siempre está multiplicando por el anterior. Bien, ahí dejo de compartir esto.
Y les dejo un pequeño ejercicio. Ahí ustedes utilicen el que a ustedes les parezca conveniente. Sobre eso no les restringo nada, sobre el foro con el while. Sí, les restringo el tema del if. Ahora se los copio para que lo vean y se los leo. Se los mando ahí como mensaje en el modo. A ver, ahí ya se los mando. Este sí es para que ustedes lo desarrollen. Estos dos fueron para analizarlo, reemplazar una iteración por otra. Y este es para que lo desarrollen. Un segundo que ahí. Sí, ahí quedó. Ahí ya lo pueden ver. Solo restringo ahí al final, donde dice aclaración. Les doy tiempo que lo abran. Igualmente ahora lo leo para todos. Al final, en negrita, dice aclaración, no usar más de 2 if. No más de 2 if. Y en cada uno, no más de una condición. ¿Sí? La condición es comparar A menor a B, por ejemplo. ¿Sí? No usar ni OR, ni AND, ni... Entonces, el ejercicio dice, en una farmacia sindical efectúa descuentos a sus afiliados sobre el total del importe de la compra, con la siguiente escala. Sobre el total, compra diferentes medicamentos, productos, y cuando hace el total, hay un descuento. Y toman 3 escalas. La primera es, si el importe total es menor a 500 pesos, lo que gastó, el descuento es del 4,5%. Entre 500 y 1000, el descuento es de 8%, y después más de 1000 pesos, el descuento es de 10%. Lo que pide es realizar el diagrama del flujo, que solicita el ingreso del importe por producto. Le tiene que pedir cada producto que se compra, le tiene que pedir el importe del producto hasta que se ingrese un 0 como condición de finalizar, ¿no? Acá les agregué que si está, en vez de ingresar un valor, 20 pesos, 30, si ingresa el 0, esa es la condición con la que va a cerrar ese ciclo repetitivo. Ustedes utilicen el que les parezca más conveniente. Entonces, al finalizar tienen que informar el total bruto, que va a ser todo, la suma de todos los productos que compró, el descuento que se le va a realizar y el total neto, ¿sí? Sería el bruto menos el descuento. Y la cantidad también de productos ingresados, si compró 10, 15, 20 productos. Ese es el ejercicio. La única condición es que se realice con no más de 2 if, y en cada uno no más de una condición. ¿Se comprendió? ¿Alguna pregunta sobre ese? Quizás que tengan dudas y después Este se los voy a dejar, ahora ya terminamos, y se los voy a dejar para que ustedes lo realicen. Lo voy a ingresar ahora se los subí como ejercicio, se los voy a subir como una asignación para que ustedes lo tengan ordenado y puedan enviarla. Entonces ahí sabemos las actividades que fuimos realizando. ¿Alguna consulta sobre este? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Lo que tiene que hacer el programa. Sí, sí. ¿Sí? ¿Nadie tiene duda sobre lo que tiene que hacer? Acá no pido
que usen while ni for. Ustedes usan while, for, con el que más que sea amigable. La única condición es los if. Ahí los if, no más de 2 pide. ¿Está? No, ninguna consulta entonces. ¿Se puede hacer a papel, profe? ¿O, Sí, bueno, hacelo papel. Está bien, si es o se puede prolijo usar y se algún entiende. otro programa? Yo siempre les recomiendo, utilicen algún programa de diagrama de flujo de datos, aunque no sea este el que yo les pasé, el DFD. Perfecto. Yo utilizo este porque en ciertos casos es útil para ver dónde falla o mostrar, como mostré recién, los paso a paso. Y también me da un resultado final, si se comprueba rápidamente si está funcionando o no. Claro. Pero si ustedes tienen uno que estén usando en otra materia y lo quieran usar en otro software que realice diagrama de flujo de datos, lo pueden hacer, no importa. Lo importante es que se respete eso del if, la cantidad, y tratar de que funcione, ¿no? Después probar, como se hace siempre, con un lote de valores de prueba y ver si es correcto o no. Claro, gracias. No. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No es complicado, ¿eh? No sé si no me hacen preguntas porque lo ven sencillo o porque no me hacen preguntas porque lo ven muy difícil y no lo entendieron. Ahí no sé. ¿Cómo lo ven? Profe, ¿Difícil o complicado? ¿el DFD funciona con números con coma? ¿Con flotante? Sí. Sí. Creo que sí. No te aseguro, pero Porque los sí, descuentos ahí tiene que funcionar. Sí. Oh. Claro, pues en este caso lo vamos a necesitar. Acá no va a ser un int, ¿no? Va a ser un float. Sí, en algunos cuentos voy a dar un float. Está bien. Profe, Sí, Barros. tengo que cortar porque se me está quedando sin datos. Está bien. Ya terminamos nosotros. Eso Gracias, es todo. profe. Ahí ya tenés el ejercicio, ya tomé lista. Bueno, sí, ya mañana voy a tener internet, ya voy a poder trabajar bien. Listo. Gracias. No hay problema. Nos vemos, Barros. Hasta Bueno, luego. saludo a todos también, si no hay ninguna consulta más sobre ese. Les preguntaba entonces, ¿qué les parece difícil o fácil? Parecido a los que hacíamos el año pasado. Parecido. Bueno, está bien. Listo. Les va a resultar más fácil entonces. La próxima después complicamos un poquito ahí. Algunas vueltas más. ¿Está? Es accesible, dice Carnevale. Bueno, vamos a ver los que recibo. Me doy cuenta después con la cantidad que recibo de envíos de trabajo. Y a ver si funciona. También tiene que funcionar, no solo enviarlo, ¿no? ¿Está? Bueno, buenas noches. Y nos vemos, Profe, en la próxima. disculpe. Sí, Loreli. Yo puedo, cuando se lo entregue, ¿le puedo mandar una imagen nada más? Porque no sé cómo enviarlo en sí. ¿Vos lo estás armando en el DFD? Sí. Bueno, ahí tenés la opción de archivo, guardar como, y te lo guarda al archivito. Sí, lo intenté, pero me parece que es más que nada problema mío, porque yo lo guardo, pongo guardar como, elijo el lugar donde lo guardo, y una vez que lo encuentro, intento de ingresar y me aparece como que no tengo ninguna aplicación para abrir ese archivo. No, bueno, pero puede ser que en la instalación, o es más, seguramente por ahí descargaste alguno que es portable, entonces no te asoció la extensión DFD con el programa. Lo que tenés que hacer es archivo, abrir y buscar donde lo guardaste. Entonces ahí lo vas a ver otra vez. Yo supongo que es eso lo que me estás diciendo. Ahora, para enviármelo a mí, lo vas a buscar en el lugar que lo guardás y ahí lo subís como ese archivo que te genera el DFD, que te lo genera con DFD, punto DFD te lo genera. Sí, punto DFD. Uh-huh. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien.
¿tá? Entonces, Bueno, disculpe, sí. si yo abro la aplicación, busco explorar o buscar y Abrir, selecciono y buscar abrir, tu abrir se llama. carpeta. Sí, abrir, si está en inglés te va a aparecer Open seguramente. Creo que está en inglés, portugués y español, los 3 idiomas. Buscas la carpeta donde lo guardaste, ¿sí? Y ahí te lo tiene que abrir. Incluso en la misma aplicación vas a ver que tenés en una carpeta, hay ejercicios de prueba, de ejemplos. Podés un poco investigar eso también Sí, sí, y ver alguno, ¿no? Que da el programa que brinda como ejemplo, diferentes operaciones. Entonces ahí lo abrís y lo puedes ejecutar. Y el que vos, buenas noches, Toledo. Y el que me envías a mí, bueno, lo adjuntás así como cualquier archivo y yo hago lo mismo, me lo guardo y después lo abro desde el DFD, ¿sí? Bueno, ahora sí, buenas perfecto. noches a todos y nos vemos en la próxima clase.